Muy buenos días, chicos. ¿Cómo amanecimos hoy? Buenos días, profesor. Hola, Kenia. ¿Cómo andas, Daniela? Edgar. No anda por ahí Edgar. Daniela. Bueno. A ver, entonces, Linda, Víctor. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno, ya empezaron los exámenes. Disculpe. Ya empezaron los exámenes, les pregunto. Mañana. ¿Sí? La próxima semana, profe. ¿Cómo así? La próxima semana ya empiezan. Yo pensé que ya habían empezado desde ahorita. Bueno. ¿Y cuál es la materia más difícil que tienen? A ver, platíquenme. Porque ya sé que no es epidemiología, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces vamos a iniciar con el material de este día. En la clase pasada terminamos de ver el material del tema 3, ¿sí? En principio, y como les comentaba la vez pasada, a partir de este tema, ¿verdad? Será necesario que hagamos algunos ejercicios de manejo de bases de datos para que con ello podamos entender, pues, cómo es que vamos a manejar cómo es que los datos que se recaban en una encuesta epidemiológica o en un estudio epidemiológico pues terminan en los parámetros de frecuencia que ya platicamos y sobre todo los indicadores epidemiológicos de prevalencia e incidencia. Sí, cualesquiera que sean las diferencias. Em, Quise comentarles, ¿verdad? Al final, o más bien al final les terminé hablando de un artículo que vamos a comentar en breve, si es que ya lo leyeron, y si no, lo vamos a retomar para poder diferenciar dos conceptos que a lo mejor no les quedaron muy claros, pero que sí es necesario que los entendamos. Antes de iniciar, quisiera ver si de casualidad alguno de ustedes tiene alguna duda respecto de los temas y o de los ejercicios que tienen que entregar. Bueno, sobre esto último, de los ejercicios que tienen que entregar, les voy a compartir el récord que tenemos de registro de los temas que han sido registrados en el campus virtual. Les recuerdo que los trabajos se van a entregar a través de la plataforma de aula virtual. En esta plataforma, pues se nos van registrando los temas que se van entregando. Y entonces, por ahí tenemos algunas entregas, ¿verdad? Que se van a terminar o se deben de terminar el viernes 26 de febrero, de acuerdo a cómo se calendarizaron, ¿sí? Observa, por favor, que los eventos a terminar son estos, que son las 3 tareas, y pocos de ustedes, particularmente unas, han dado los determinantes proximales. La intención de entregarlo lo antes posible es ver, por supuesto, si hay tiempo, que si yo les puedo dar una retroalimentación para que logren el puntaje adecuado de cada uno de estos trabajos, ¿sí? Estos trabajos tienen un tope de 10, o sea que si los terminamos, pues van a ser 10, 20, 30 puntos sobre el examen que se va a aplicar la próxima semana. Pero que sí es necesario pues que lo tomen en cuenta para aquello de pues tener esos puntos, ¿no? Pero si lo envían antes, pues yo tendré la oportunidad de verlos, para garantizar que de los 10 puntos se van a conseguir con cada ejercicio. Entonces, si están incompletos o hay algún detalle que creo se debe de modificar, etcétera, pues puedes hacerlo antes de la fecha de vencimiento y con ello poder darte
pues alguna retroalimentación, ¿no? Para que logremos pues todos los 30 puntos que están estimulados en este ejercicio. Sí están viendo, ¿verdad? La plataforma WhatsApp Online, ¿verdad? Perdona, aula virtual, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Otro concepto que quiero compartir con ustedes, que tiene mucho que ver con la lectura que les platiqué la vez pasada, que es esta, la están observando, disculpen. La lectura 3.2, ¿la están viendo? Sí, es uno de Wikipedia. Es un PDF que tiene un gráfico, ¿verdad? Que es el gráfico que comenté al final de la clase pasada. ¿Lo están viendo en este momento, el gráfico? Estamos No. en la página de YouTube. Ok, permítanme un momentito. Entonces, voy a cerrar, vuelvo a compartir. Y este es el artículo que quiero que vean, ¿sí? Ahora sí ya Este artículo es la lectura 3.2, ¿verdad? Que habla sobre la variación de los indicadores epidemiológicos del COVID-19 a partir de las políticas de emergencia adoptadas en países sudamericanos, ¿no? En este artículo, ¿verdad? Se incluye esta figura que posteriormente pues es muy posible que esta lectura sea la que venga en el examen, em, o la lectura 3. Y junto con la lectura 3.1. Mm. Pero yo lo quería comentar, ¿verdad? Porque pues es un dato que sí nos interesa en este momento, y es relevante pues que lo estudiemos a la luz de la información que hemos venido colectando. Amén de que mañana, ¿verdad? O en las próximas clases estemos comentando sobre la importancia de determinar regresiones lineales o regresiones logísticas, ¿sí? Que está estimada con esta línea roja, ¿sí? Ahorita lo que nos ocupa es entender, pues, qué información se está colectando en estos gráficos, ¿no? En este diagrama se está especificando la relación que existe para cada país en términos de tasa de letalidad, los días que se dejaron sin adoptar políticas de emergencia, y la dimensión de cada uno de estos puntos significa el promedio de casos nuevos por día, ¿sí? Promedio de casos nuevos por día, ¿verdad? Significa, lo platicamos en el tema, y significaba, pues, cuántos nuevos casos, cuántos nuevos casos se van registrando, pues, día con día, ¿verdad? En relación a una población que está potencialmente expuesta. Ese gráfico lo comentamos al detalle en las diapositivas, pero al final del día, pues, significan casos, ¿no? O sea, es una N, no es una relación, ¿sí? Es una N que no significa en particular no significa ninguno de los indicadores de frecuencia, ¿sí? Es un mundo de individuos, ¿verdad? Que están dimensionando o que están siendo dimensionados a través del diámetro que tienen estos circulitos. Independientemente de este hecho, ¿sí? La información contenida en este gráfico, ¿verdad? Indica que la tasa de letalidad, ¿sí? O sea, la tasa de muertos por COVID-19 entre el total de las personas potencialmente expuestas, que evidentemente, ¿verdad? El numerador es por mucho más bajo que el denominador, ¿sí? Por eso es que se llama tasa. Esta relación de tasa de letalidad se está poniendo en el contexto o está tratando de explicar en relación a el número de días que se tardó un país para adoptar medidas de emergencia. Por ejemplo, el confinamiento, ¿no? Que esa es la más clara y la más recurrente de todos los países. Y entonces en este gráfico, ¿qué nos está explicando? Nos está explicando en términos muy prácticos, ¿verdad? Que el número o la tasa de letalidad, esto es, el número de muertos por COVID-19 entre el total de individuos expuestos a COVID-19,
que en el sentido más abierto pudiera ser la población total, pero que porque se llama tasa de letalidad, estamos hablando específicamente de personas expuestas, o sea, quizá son todas las personas que están allá afuera, las que no están contenidas, ¿sí? Este, y lo ponemos o lo explicamos en términos de la adopción de políticas de emergencia, pues nos está diciendo cuanto más se tarden, ¿verdad? 5, 10, 15, 20 días en adoptar una política de reclusión social, ¿no? Cuanto más se tardaron los países en adoptar esta medida de reclusión social, cuanto más era la cantidad de muertos por cantidad de personas expuestas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que entendamos, pues, qué dicen tanto la variable o, sí, perdón, el parámetro que está expuesto en X, disculpen, en y cómo este está siendo explicado con el factor X o viceversa, ¿no? Y entonces, en la moraleja de este gráfico, pues nos está diciendo, cuanto más se tarden en recluir a las personas en sus casas, cuanto más muertos hubo en los países en el análisis que se hizo en ese momento. Si a eso le aunamos el hecho de el número de nuevos casos, ¿verdad? Pues estamos hablando de que mientras que este es el parámetro de morbilidad, esto es, personas que todavía viven, ¿no? Con una condición de enfermedad. Y acá este parámetro, ¿sí? Es la tasa de muertos sobre eso, ¿verdad? Sobre ese tema, pues nos está dimensionando las dos aristas de la pandemia, ¿no? O sea, cuántas personas se mueren por COVID y cuántas personas se infectan nuevas, ¿verdad? Al 28 de marzo del 2020. Sí, entonces aquí queda muy claro, pues, por ejemplo, que Brasil fue el que más se tardó, en adoptar medidas y el que logró la mayor cantidad, sin contar Paraguay, por supuesto, el que logró una mayor mortalidad y una mayor morbilidad, ¿no? Así se explica este gráfico. Lo importante es que ustedes identifiquen primero qué información está contenida en los ejes y con ello, ¿verdad?, sacar sus propias conclusiones, ¿no? El tema de tasa de letalidad, ¿sí? Difiere del tema del término tasa de mortalidad, por razones distintas. Permítanme, déjenme compartirles ahora otra página. Permítanme. ¿Dónde está? Tenemos aquí. Sí estamos observando esta página de Wikipedia, ¿verdad? Sí. En esta tasa de Wikipedia se explica que la tasa de letalidad, esa la puedes ingresar y la puedes buscar tú, ¿no? Pero se indica que la tasa de letalidad, ¿verdad? Es la proporción de personas que mueren por una enfermedad, en este caso COVID-19, entre los afectados por la misma en un periodo y área determinados, ¿sí? En el sentido más estricto, en el numerador hay personas enfermas por COVID y en el denominador hay personas afectadas por COVID, ¿sí? Y esto pareciera pues que es una tasa de mortalidad, ¿verdad? Pero la tasa de mortalidad es diferente, ¿verdad? Porque esta menciona la cantidad de muertes por una o varias enfermedades entre una población general en un periodo determinado. ¿Por qué quise puntualizar la diferencia entre letalidad y mortalidad? Porque la tasa de mortalidad es una tasa más general, ¿verdad? Es una tasa bruta, es una tasa, a menos de que quede ajustada por edad, sexo, condición socioeconómica o región, etcétera, pues la tasa de mortalidad, ¿verdad? Será siempre, ¿verdad? Una tasa general, una tasa bruta o una tasa cruda cuando esté implicando, pues, la cantidad de personas que mueren por cualquier causa, ¿de acuerdo? Sin embargo, y fíjate que aquí es la tasa de personas que se mueren por lo que sea entre el total de la población, ¿vale? Mientras que en la tasa de letalidad es aquellos que se mueren por una causa entre los que están afectados por esa misma causa, ¿sí?
En este sentido, pareciera que tasa de letalidad pareciera una tasa específica, ¿de acuerdo? Que como en el caso de anterior que les mencionaba de la mortalidad de mujeres, cuando la tasa de mortalidad de mujeres se divide entre la población total, sería como la tasa cruda de mortalidad de la tasa de mortalidad general. Sin embargo, cuando dividimos mujeres entre mujeres, decíamos que eso ya no era tan específico. ¿Por qué entonces atraer ese comentario a colación? Pues porque mientras que la tasa de mortalidad es una tasa cruda, ¿verdad? Es una tasa general, no es específica, ¿sí? La tasa de letalidad tampoco se estila muy específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pertenecen a el mundo de personas enfermas por una causa entre los afectados de esa misma causa, ¿sí? Y en ese sentido es la mortalidad, pues toda la mortalidad posible por la causa de COVID, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Y entonces eso ya no lo convierte tan específico. Va a ser específica una tasa cuando se utilice una característica de la población en estudio, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de mujeres entre total, ¿verdad? ¿Sí? O cuando estamos hablando de la tasa de mortalidad por sexo, por edad, por condición socioeconómica, etcétera. Esas sí serían tasas específicas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una característica de la población, ¿sale? La tasa de letalidad y la tasa de mortalidad no utilizan una característica específica distinta del origen o el tipo de enfermedad, ¿sí? Y entonces, por esa razón, no se dice tasa específica de letalidad, sino se dice tasa de letalidad porque tanto en el numerador como en el denominador están la misma tipo de personas, ¿verdad? En este caso, expuestas a COVID, ¿no? Habiendo aclarado lo anterior, ¿sí? Les voy a pedir que vuelvan a leer el material, estas dos lecturas, ¿verdad? Que posiblemente, o no posiblemente, es muy posible que sí vengan en el examen, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. El artículo que les compartí es un artículo muy interesante, ¿no? Que pues está implicando un escenario que venimos comentando. Bueno, está ejemplificando la utilización o la utilidad de uno de los indicadores que ya vimos. La otra lectura, que también viene para leer en ese tema número 3, es la lectura referente a, permítanme un momentito, referente a, no la veo la lectura, en fin, permítanme, no, no es esta, se va a ver texto, permítanme. Horario 76, protocolo. ¿No ven otro mande? En dado caso de que utilicemos, así como dijo, una característica de la población, ¿se Sí. seguiría llamando tasa de letalidad o cambiaría el nombre? Si lo que estás implicando en el numerador son muertos, ¿sí? Y entonces siguen siendo tasa de letalidad. La diferencia entre tasa de letalidad y tasa de mortalidad es que mientras que la primera es muertos por una causa entre la causa o la gente expuesta a la causa, ¿sí? El caso de la mortalidad son muertes por cualquier causa, ¿sale? Entre la población total. Esa es la única diferencia. Se suele confundir ambos términos, ¿sale? Por eso quise puntualizar que aquí estamos hablando de dos cosas distintas, para que no la confundan, ¿sí? No encuentro la lectura, ¿verdad? A ver, ¿están observando esta lectura? Lectura 3.1. Lo estamos viendo usted, profe. Todavía no. Bueno, permítame tantito. ¿Por qué no alcanzo a ver esta lectura?
A ver, ven si vemos un PDF por aquí. ¿O será que tengo que cerrar el otro para que se vea? A ver, permítanme. Déjenme cerrar esto entonces, cerrar la pestaña actual. Y ahora déjenme ver si ahora sí aparece la lectura. Aquí está, mira. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿eh? En la otra lectura es la lectura en donde te explica la naturaleza, la secuencia genética, qué características tiene este virus, ¿verdad? Que en el sentido más estricto, pues el comprender esta información, pues nada más nos ayuda a entender la naturaleza química de ese virus, ¿no? El SARS-CoV-2, ¿verdad? Es muy parecido al SARS-CoV, ¿verdad? Original, porque por ahí comparten algunas homologías en un cierto tipo de epítopes, en un cierto tipo de características estructurales del virus. Una pregunta para ustedes antes de seguir. ¿Ya llevaron virología? ¿O la tienen como materia? La estoy llevando. Ah, están Yo llevando llamo. virología. Yo ya la Muy tuve. bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces espero no estarles hablando en chino, ¿verdad? Cuando estemos hablando de distintos tipos de virus, ¿verdad? Los virus, les recuerdo pues que en la secuencia, en la naturaleza, ¿verdad? Perdón, en la clasificación biológica de las especies, no se considera, o al menos hasta cuando yo revisé este tema, ¿verdad? No se le considera un organismo vivo, sin embargo es un organismo efectivamente infectivo, ¿no? Cualesquiera que sea la razón, les recuerdo que las características estructurales pues terminan siendo algunas características que ayudan a evidenciar la respuesta inmunológica que puede tener una persona en relación a las características de esa invasividad, ¿no? Y entonces, ¿también llevaron ya inmunología? Sí, ya. Ya Y llevaron inmunología. Perfecto. Entonces, espero que no sea problema. El SARS-CoV-2, ¿verdad? Lo podemos ver pues desde diversas dimensiones, de la dimensión, perdón, disciplinas, desde la medicina, desde la nutrición, desde cualquier otro. Y como es el caso, ¿verdad? De tu carrera, que también pertenece a las ciencias de la salud, pues también tiene la arista que corresponde a tu tema. Aparte de entender que tiene un proceso vital, ¿verdad? El virus, y eso lo vas a estudiar en epidemiología, quise enseñarte este artículo, ¿verdad? Para que vieras que en el caso específicamente de los químicos clínicos, ¿verdad? Hay unas ciertas características que terminan siendo parámetros que se pueden estar siguiendo antes y durante el curso de la enfermedad, ¿no? El paciente que es internado por esta causa, pues no nada más es que se le está midiendo la saturación de oxígeno en sangre, ¿verdad? Bueno, la frecuencia cardíaca y todas estas cosas que se miden con monitores, sino que además estamos viendo una característica que es particularmente importante para tu disciplina, y es la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es una cosa que se tiene que estar checando, pues porque toda la cadena, ¿verdad? Inicia, ¿verdad? Con una invasividad al tejido alveolar, y este tejido después responden unos macrófagos. Los macrófagos mandan a buscar a los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda activan la producción de ciertas interleucinas, particularmente IL-2R, IL-6, IL-10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Pero hay una cosa que que yo sí quiero que entiendas, y que me gustaría mucho que tú buscaras, y posteriormente podemos platicar sobre este respecto. Y es que, curiosamente, y desde el punto de vista estructural, la infectividad del SARS-CoV-2 tiene mucho que ver con todo el aparato relacionado con la presión, ¿sí?
por ahí hay una relación muy directa, ¿verdad?, entre el reconocimiento de SARS-CoV-2 con la angiotensina 2, la angiotensina 1, el angiotensinógeno y algunos parámetros pues, que están más recargados hacia el lado de la presión, ¿de acuerdo? Y entonces, en tanto que hay unos ciertos parámetros clínicos que vinculan la infectividad o el estadio de SARS-CoV-2 con la presión sanguínea, por esa razón es que existe muchos estudios epidemiológicos en donde se relaciona el nivel de angiotensina con la infectividad o el nivel de la enzima convertidora de angiotensina con la enfermedad, ¿sí? Y entonces vas a encontrar que hay un vínculo muy, muy estricto. En este caso en particular, en tanto que el virus ataca o se relaciona con estas biomoléculas en el torrente sanguíneo y en el epitelio, en el endotelio de estos tejidos, por esa razón es que el seguimiento y curso de la enfermedad por SARS-CoV-2 también está dimensionada a través de qué tan fuerte es la respuesta de ACE y qué tan fuerte es la tormenta de citoquinas. Por mencionarte solamente un ejemplo, ¿no? Uno de los determinantes antigénicos de este virus, ¿verdad?, es la proteína 2. Y la proteína 2 es una proteína, pues, de la cápside, que de alguna manera, si hay ciertas modificaciones, o sea, si hay algunos polimorfismos y aumenta o disminuye un aminoácido en particular, eso puede lograr una mayor o menor efectividad, ¿verdad?, en la conexión receptor de angiotensina con la proteína. Y entonces, pues eso habla de por qué a veces, ¿verdad?, está esta variable covariante, ¿verdad?, de el tipo de virus que se acaba de detectar y la infectividad del mismo, con la posibilidad de que los casos sean más graves o menos graves. Habiendo dicho esto es una relación causal, ¿no? O sea, la causalidad está demostrada incluso a nivel molecular, ¿sí? Y el nivel molecular, pues de alguna manera lo vamos a tener que seguir, ¿verdad?, a lo largo de la infección y posiblemente el desenlace por SARS-CoV-2, ¿no? Te lo quise poner porque para que no lo veas tan lejano, ¿verdad? Para que no veas que el ejemplo que utilizamos, que estamos utilizando, no es cercano a tu disciplina, porque sí lo está. Entonces, por ahí lee este artículo, particularmente esta información, ¿verdad? Porque sí es interesante a la luz de que mañana o pasado, ¿verdad?, cuando veamos ejemplos de seguimientos epidemiológicos de pacientes, es muy posible que se estén cuantificando las citoquinas, que también se esté cuantificando, ¿verdad?, la actividad inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina, y algún otro parámetro clínico de seguimiento de pacientes, ¿no? Bueno, voy a cerrar esto para poder continuar. Un momento más, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chavos, hasta el momento? No, ¿Todo bien, Gabriel? Sabrina. Sí, profe, nomás que ahí por las prisas, yo no he llevado las dos materias que dijo ahorita. Ah, no las has llevado, ¿no? Bueno, digo, tampoco es que lo tengas que las necesites tanto, ¿eh? No quise decir que no son importantes las materias. Quise decir, para entender el artículo no es necesario, ¿sí? Habrá algunas diferencias, ¿no?, importantes en términos estructurales. Les recuerdo que la partícula de este virus, por ejemplo, pues no se parece al virus del ébola, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como estructuralmente no es igual, la posibilidad de alojarse en los tejidos pulmonares es distinta. Sí, el virus del ébola, por ejemplo, debe sus cuadros clínicos, que en realidad son como hemorragias, ¿verdad? Son problemas de coagulación, perdón, de hemorragias cerebrales, ¿no? Se debe a que parece una viborita, que igual puede llegar como viborita a pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? En el caso de SARS-CoV-2, por ser tan pequeñito y redondo y tener unos piquitos,
pues de alguna manera la dispersión, ¿verdad? Por aerosoles es más importante, ¿no? En el virus del ébola, por ejemplo, la infectividad, la estructura del mismo virus no ayuda a que sea transmitible por aire, por la sencilla razón de que pesa y que tiene una estructura que no le permite mantenerse en el aire. No, cositas de ese tipo. No es necesario que lo aprendas, pero sí sería interesante pues, para ponerlo en contexto todo, ¿no? Para que sepan por qué un tipo de virus causa un cuadro respiratorio y cuando un virus causa otro cuadro, ¿no? Que es totalmente distinto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Dime, Sabrina. Ah, no, dijiste. Sí, Ok. dije no. Ah, perfecto. No había entendido. Bueno, como parte de la intención de hora y previo al examen, creo que es necesario, ¿verdad? Pasar ahora sí al taller de cálculo, a los primeros ejercicios de cálculo que vamos a hacer. Para lo cual voy a compartirles otra lectura, ¿sí? Nomás para que em, podamos entender em, el ejercicio y cuál es la intención del ejercicio. Por favor, díganme si pueden revisar el siguiente material. ¿Sí lo observan? Sí. Bueno, pues hace ya 11 años, ¿no? El equipo o a la carrera de nutrición invitaron el municipio a una estrategia que era federal, ¿verdad? Por ahí en ese momento hubo toda esta necesidad de saber o de mejorar el peso corporal de los niños a nivel nacional y se implementó una estrategia que se llamaba Muévete y come bien con Plaza Sésamo, ¿no? Si ustedes se acuerdan de esa iniciativa o bien se acuerdan de Plaza Sésamo, recordarán pues que había unos personajes, cada uno con un perfil que de alguna manera atendía o que era muy particularmente a la población infantil y los niños en edad preescolar le encantaba, ¿no? Sin embargo, pues la estrategia la subieron al escolar, ¿verdad? Y en su momento, pues participamos participó. Este material está ahí en la carpeta de recursos, ¿no? Y entonces, esta información es solamente para decirles, ¿verdad? Pues más o menos qué se hizo, en qué terminó, ¿verdad? La idea de la colección de esta intervención, ¿no? En ese momento todos los estudiantes de nutrición pues daban sus talleres de comer saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como la base o el origen de esta iniciativa de intervención nace del problema de la obesidad, por esas razones que también hicimos pues una evaluación del estado nutricio de esas poblaciones, ¿no? Juntaron, ay, se me fue el nombre del parque, este parque donde se comen los elotes ahí cerca de ICB, ¿cómo es que se llama? El Borunda, sí, ya me acordé. Entonces, en el Parque Borunda se juntaron ahí en la plaza, discúlpame, pues, el que está ahí enseguida, se juntaron, se hizo esta iniciativa, invitaron a casi todas las escuelas primarias de Ciudad Juárez, y entonces, pues como parte de las estrategias, pues se pusieron a bailar con Abelardo, con el monstruo galletero, y bueno, lo que quieran, ¿no? El punto es, se recolectó información. En esa información, ¿verdad? En esa iniciativa, pues se colectó la información a través de unos volantitos, ¿verdad? Que estaban los muchachos evaluando el peso, la talla, la edad del niño, la escuela al que pertenecía, el nombre del niño, etcétera, etcétera. Y esta es como, ¿qué les voy a decir? Es como el pan de todos los días de una investigación epidemiológica, particularmente en el área de nutrición. Si pudiéramos nosotros aplicar esto para el caso de la química clínica, pues pudiéramos nosotros poner, por ejemplo,
niveles de hemoglobina, ¿verdad? Por ahí hacer una glucosa, etcétera. Pero al final terminamos con la colección de una cierta información. Esta colección de información para poder lograr entender no la individualidad, ¿verdad? Porque cada bandita, ¿verdad? Que estaba aquí, ¿verdad? Pues se le determinaban los parámetros antropométricos de los niños y luego se daba un diagnóstico y se lo daba a la mamá y la mamá pues se iba, si mi niño tiene exceso de peso o no está creciendo bien o lo que ustedes quieran, pues se le decía, ¿no? Pero a nivel global, ¿verdad? A nivel de encuesta epidemiológica, pues es información muy valuable para poder ver más o menos un escenario de la prevalencia de obesidad, sobrepeso, desnutrición y cualquier otra cosa que nos interese en la población que estudiamos. De ahí, pues, que esto es un pinino, hagan de cuenta que esta es una encuesta epidemiológica, aun cuando el número de preguntas, pues, es muy poquita, ¿no? Ya después avanzaremos con una estrategia que tenga más información y que sea más interesante que esta, pero tenemos que empezar con algo, ¿no? Y entonces en esta iniciativa se colectó esta información y esta información al final del día terminó en una base de datos, que es más o menos la misma secuencia que tú vas a hacer cuando logres cuando inicien su encuesta epidemiológica, que posteriormente vamos a platicar de ella, ¿no? Avísenme, por favor, si observan esta base de datos, que es un Excel. Sí, profe. Sí. Antes de continuar, quiero preguntarles a ustedes, ¿alguien de ustedes no sabe usar Excel? Perfecto. Entonces quiere decir que todo el mundo sabe usarlo, ¿no? En la presentación yo te enseñé esta información. Y te dije, bueno, las diferencias entre el tipo de variables que estaban contenidas en esta información. Estaba en esta base, y después de obviar que a veces en el camino de las encuestas epidemiológicas, a veces terminamos con registros que están cuchos, yo les digo, ¿no? O sea, que no tienen toda la información que necesitamos, y esos casos, cuando no se colecta de forma apropiada la información, pues son casos que no nos sirven, ¿estás de acuerdo? Y entonces, de repente, teníamos que obviar o quitar algunos registros, ¿no? En este caso, los registros que sí tenían toda la información que necesitamos, pues fueron alrededor de 97, ¿no? 97 artículos de información, 97 registros. Y estos 97 registros, pues algunos no tenían la escuela, otros sí lo tenían, etcétera, ¿no? En el sentido estricto y siendo objetivos, pues deberíamos de quitar información. Si yo quisiera saber la frecuencia de la escuela, por ejemplo, pues entonces este tipo de niños o estos niños que no tienen la escuela, pues debería de eliminarlos, ¿verdad? Esto reduciría sustantivamente pues el número de registros, particularmente en la escuela. Y entonces hay varias cosas que uno puede hacer con la información que uno colecta al final del día. Si yo veo que un parámetro específico, ¿verdad? No está completo, pero todo lo demás sí, yo decido utilizar toda la información, y nomás no platico de la escuela, ¿no? En la práctica. Bueno. Este ejercicio que les estoy diciendo, es un ejercicio que inicia, ¿verdad? Primero evaluando el sexo, la edad, el peso, la talla de los niños, para que con ello uno pueda determinar a través de lo que se llaman las curvas de crecimiento, el saber si el niño en ese momento tenía baja talla, tenía bajo peso o tenía sobrepeso y obesidad, ¿no? Hay veces que hay niños que tienen pues varias cosas. Por ejemplo, puede ser un niño muy chaparrito que además esté muy gordito, ¿no? Y entonces ese binomio pues tendrá una consecuencia en la ocurrencia de X patologías, ¿no? En este caso, lo único que queríamos saber era pues si tiene baja talla, si tiene bajo peso, si tiene sobrepeso, obesidad. Ahorita el ejercicio que está en la carpeta no tiene los datos de bajo talla, bajo peso y sobrepeso, obesidad, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Por lo pronto, el ejercicio de hoy es primero identificar el tipo de variables, ¿verdad? El tipo de variables y segundo,
identificar o ver qué podemos hacer con esta información. En principio, tú puedes observar que las columnas B y C, ¿verdad? Que tienen la información del nombre y la escuela, pues es una información cualitativa, ¿no? Si yo quiero sacarle la media o desviación estándar a esta columna, ¿verdad? Si yo me voy hasta abajo, por ejemplo, y le digo, a ver, sácame la media. Aquí empiezan los problemas para quien vaya queriendo aprender cómo manejar la base. En principio, uno tiene que saber los comandos que tiene que preguntar, ¿no? Y entonces, en el sentido más estricto, tendría que irme yo a buscar una fórmula, ¿verdad? Una función para poder sacar la media. Pero como yo ya me la sé, ¿sí? Y como mi Excel está en español, ¿sí? Yo le voy a poner, ¿verdad? Un igual, y después del igual le pido, sácame de esta serie de valores la media. La media aritmética es el promedio, ¿sí? Y entonces yo le puedo decir, sácame el promedio, fíjate que ya está el parámetro prefabricado y lo único que tengo que hacer es solamente abrir un paréntesis, ¿sí? Y después con el cursor, ¿verdad? El botón derecho de tu computadora, perdón, de tu mouse, ¿verdad? Seleccionas toda la sección de valores, ¿sí? Te lo llevas hasta arriba, le pides que te saque la media de esos valores y entonces, ¿qué sucede? Pues que sucede que no puedes sacar la media, ¿no? Y entonces ahí evidentemente te estás dando cuenta que esa no es una variable continua, no es una variable paramétrica. Y por lo tanto, al ser una variable no paramétrica, lo único que podemos sacar son frecuencias, ¿sí? Ahorita te voy a decir cómo le vamos a hacer. Sin embargo, ese mismo comando, ¿verdad? O eso mismo se lo puedo yo aplicar a la siguiente columna, ¿verdad? Y pedirle, sácame por favor el promedio o la media de todo esto, ¿sí? Y entonces vamos a observar que me va a poder calcular la media de esos valores. Como si me determinó el valor medio, pues digo, esta es una variable continua o discreta. Hasta ese momento no lo sabemos, ¿sí? Es una variable continua por lo pronto, ¿sí? Eso mismo, ¿verdad? Ahora ya no voy a repetirlo con la misma operación, solamente lo voy a copiar la fórmula, se lo puedo llevar a los demás parámetros, ¿verdad? Y puedo observar que este parámetro, ¿verdad? De el sexo, pues tampoco es una variable paramétrica, ¿no? Entonces esa tiene que terminar en frecuencia, que en el caso del sexo, pues es un parámetro que en epidemiología se puede llamar índice de feminidad o índice de masculinidad, dependiendo de cuál quiero comparar, ¿verdad? En un momento se los voy a mencionar qué vamos a hacer con estas variables. En su momento les decía yo, podemos hacer varias cosas en el Excel, ¿verdad? Por ejemplo, puedo seleccionar las casillas para poder disminuir el número de cifras significativas y pedirle con el botón izquierdo de tu mouse, le pides, por favor, ¿verdad? Sácame, formatéame la celda, ¿verdad? Y entonces abres, ¿verdad? Esto, y como tú sabes que son números los que quieres formatear, entonces sacas un número, ¿verdad? Y le pides que te baje las cifras significativas, porque para nosotros no es necesario tener cifras, más de 4 cifras significativas, con una es suficiente. Y entonces le pido que me lo transforme, acepto, y entonces observa que se cambió, ¿verdad? La forma de describir el parámetro, ¿sí? Entonces, hasta este momento, las variables cuantitativas, pues son esta y esta. Yo te decía en la clase, ¿verdad?, que una manera muy rápida de avisorar qué parámetro va a ser o va a tener una tendencia discreta y qué parámetro va a tener una condición o una descripción continua, es ver qué tan parecidas son la moda y la mediana con respecto de la media de esos mismos valores, ¿no? Y entonces aquí pudimos sacar promedio. Te recuerdo que la nomenclatura igual promedio y luego la serie de valores nos está sacando la media aritmética, ¿sale? Luego podemos sacar la moda, ¿no? Y entonces yo le pido moda de la misma serie de valores. Una cosa importante,
Si tu Excel está en inglés, pues esto lo tendrás que poner en inglés, ¿no? Averigua cómo es que se llama el comando en inglés. En el caso del promedio se llama average. En el caso de moda se llama mode. Y en el caso de mediana se llama median. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo. Saco la moda de valores, de los valores de la misma serie, ¿sí? Y posteriormente vuelvo a sacar, ¿sí? Ahora la mediana, ¿sí? De la misma serie de valores. Una vez que yo saque los valores, ¿verdad? Podemos observar y podemos compartirlo con todos los demás parámetros, ¿sí? Ya habíamos platicado que esta es una variable que se va a transformar en frecuencia, porque no es numérica, y entonces pues podemos quitar estos valores, podemos quitar este valor para después hacer algo con ellos. Y entonces pues ¿qué tenemos? Tenemos que cuando la media o el promedio es casi igual al promedio de la mediana, entonces vamos a tener la seguridad de que eso sigue una normalidad, ¿no? Y entonces en esa serie de valores en específico, en tanto que 84 es muy parecido a 86, podemos fíjate, que ese parámetro sigue un parámetro o una desviación normal. En el caso de la edad en meses, perdón, estas son la edad en meses, esta es la edad en años. Observa que 7,2 es muy parecido que 7 y por lo tanto la cantidad de personas o la naturaleza de la variable es posible que siga una normalidad. También observa el caso de 28 y 25, no está tan alejado, ¿verdad? Y 121 con 123, ¿sí? Es muy importante que entendamos, ¿sí? Un principio bioestadístico que resulta muy claro. Cuanto más individuos tengamos en una serie de valores, o cuanto más grande sea una serie de valores, cuanto más será la probabilidad de que ésta siga una normalidad, ¿sí? Fíjate, por favor, pues que en este caso tenemos a 121 y 123 son muy parecidos, 28 es muy parecido que 25, 7,2 es muy parecido que 7, porque la serie de valores es casi 100, 97 individuos. ¿Qué sucedería, ¿sí? Si yo le pusiera, por ejemplo, no 17, si que tuviera una serie de valores de, vamos a decir, ¿qué te voy a decir? Pues 21, ¿no? Entonces, vamos a sacar el mismo caso, ¿no? Insertamos por aquí una leyenda, le quitamos los colorcitos para no confundirnos, también las líneas, ¿verdad? Y entonces le pido, sácame la media, ¿sí? Sácame la media, perdona, el promedio de esta serie de valores, ¿sí? Y también sácame la mediana, ¿sí? Mediana de esta serie de valores. Y entonces, fíjate lo que va a ocurrir, ¿sale? Entonces observa que 87,6 ya está más alejado de 78 y 7,3 está más alejado de 6,5, ¿sí? No así el caso de el peso, perdón, sí, el peso corporal, si mal no recuerdo es perdón, la talla, que es en centímetros, ¿sí? Y entonces la talla es más o menos, sigue siendo lo mismo y el peso también sigue siendo lo mismo, pero no este caso, ¿sí? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué sucedió que cambió la media y cambió en respecto del promedio perdona, que cambió la media o promedio en comparación a la mediana? Bueno, porque el número de individuos que nosotros analizamos fue por mucho menor al que ya habíamos analizado previamente, ¿sí? En este caso, si yo le hago una prueba de normalidad, estos dos series de valores seguramente me van a salir que no siguen una secuencia normal, ¿verdad? Una distribución normal, mientras que esta sí lo hace, ¿sí? Entonces, la moraleja aquí es, si tú quieres que una serie de valores siga o sea, se garantice la normalidad de esa distribución de valores, pues mejor asegúrate de tener una n bastante grande
para que estos se puedan mantener estos dos números que tenemos aquí. Por supuesto, la moda no es igual que la mediana, ni es igual que la media, ¿sí? La moda, pues es eso, moda. Moda significa que no haya, que los individuos, ¿verdad? Más frecuentes o las personas con la característica más frecuente, pues van a ser, pues, la moda, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí nos está diciendo que el número que más se repite en esta serie de valores, pues es 60. Que el número que más se repite en esta es 5. Que el número que más se repite es 18 en esta serie y sucesivamente. ¿Para qué nos sirve la moda? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve la moda? Bueno, a veces la moda nos sirve para poder más o menos magnificar la proporción de individuos que están contenidos con una cierta característica, ¿no? En el caso del escolar, ¿verdad? El valor es ver más o menos a qué grado pertenecen esos niños, ¿no? Y entonces, aquel niño que tenga 5 años, ¿verdad? O 60 meses de edad, ¿sí? Pues será el más prevalente. Y entonces aquí podemos asegurar que la iniciativa invitó prácticamente a niños en el último grado de preescolar, ¿no? Ahora sí se entiende por qué es Plaza Sésamo, ¿no? Entonces, si este valor nos hubiera dado, o una moda nos hubiera dicho, voy a inventar 8, por ejemplo, y la iniciativa está diseñada para atraer niños de edad preescolar, pues la efectividad de la iniciativa posiblemente podría peligrar, ¿no? Habiendo dicho lo anterior, pues este es el tratamiento que normalmente siguen los parámetros, ¿no? La información para garantizar su normalidad. Pero para efectos de reporte de estos mismos parámetros, ¿sí? Normalmente en los artículos, y ahora con ello voy a poner otro parámetro, otro artículo para que veas lo que quiero explicarte. Por ejemplo, voy a agarrar este artículo, por favor díganme si ustedes están observando el siguiente artículo, ¿sí? ¿Lo ven? Ya. Ok, perfecto. Entonces, este artículo pues fue una investigación en donde se estaba tratando de buscar la relación que había entre la ingesta de café, ¿sí? Con el riesgo de enfermedad cardiovascular o mortalidad. Todos los artículos de investigación, todos en su mayoría, ¿sí? Inician con una tabla parecida a esta, ¿no? Inician con una tabla de caracterización de las poblaciones. En tanto que la variable, ¿verdad? De estudio era la ingesta de café, pues por eso podemos tener, ¿verdad? Personas que tomaban menos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, más de 4 al día, ¿verdad? Tazas de café, ¿no? Pero ¿por qué lo traigo a colación? ¿Verdad? Porque fíjate cómo se expresa el valor de edad de cada población. Observarás que hay una media y una desviación estándar. Si te das cuenta, ¿no? Aquí nomás se reporta la pura media, por ejemplo. Y entonces es muy recurrente que las variables que siguen una normalidad, ¿sí? O sea, que tienen un comportamiento normal, podamos nosotros expresarlos como media más menos desviación estándar. Observa que la cantidad de individuos en cada estrato de consumo de café, pues es por mucho muy grande. Aquí hay 3.700 personas, 4.436 personas. Entonces, esto significa que cualquier cosa o cualquier inducción que salga de un estudio que tiene una N tan grande, incluso para los segmentos o la estratificación de la variable que está estudiando, pues es es un estudio muy robusto, que termina sacando conclusiones que posiblemente se van a aplicar a cualquier otra población que también consume café, ¿estás de acuerdo? Entonces, sacar a estudios que tienen una N tan grande, pues son estudios epidemiológicos que nacen, por ejemplo, de las encuestas nacionales de nutrición, ¿no? Nosotros no nos vamos a ir con toda esa emoción a hacer el ejercicio, vamos a hacer una N quizá un poco menor, no tan poco como 10, ¿verdad? Pero sí vamos a lograr pues tener
una serie de valores que nos permita sacar la media y la desviación estándar de los parámetros que podamos comprobar su normalidad, ¿no? Y entonces, volviendo al ejercicio que teníamos en puerta, vamos a ver, volvemos a ver aquí la variable, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, la hoja de Excel. ¿Estamos bien? Alguien que me conteste, por favor. Sí, profe. Muy bien, entonces aquí le vamos a poner solamente un título, le vamos a poner media, le vamos a poner moda, mediana, ¿sí? Y ahora vamos a sacar desviación estándar, ¿sí? Y entonces, para sacar la desviación estándar, como estamos en un Excel en español, pues le vamos a poner justamente desbest, ¿no? Eso saca la desviación estándar de la media, ¿sale? Si en inglés esto se llamaría, ¿sí? Standard deviation, ¿sí? Standard deviation. Fíjate por favor que no me está señalando nada, que no hay un parámetro pues que tenga estas siglas y por lo tanto pues me estoy dando cuenta pues que mi Excel no está en inglés y por lo tanto tengo que devolverme para decir standard deviation, desbest, perdón, o desviación estándar, ¿no? Y entonces desviación estándar, luego abro el paréntesis, con el cursor otra vez, como lo hicimos con los otros parámetros, señalamos toda la serie de valores, ¿sí? Y posteriormente la serie de valores, vamos a sacar la media. Otra vez vamos a pedir que me formatee el parámetro porque no necesito tantas cifras significativas. Otra vez, te repito, botón izquierdo, luego busco formato celdas, número, le bajo el número de posiciones decimales y entonces pues tengo un valor, ¿no? Y entonces este valor que habíamos visto de media más menos desviación estándar para el grupo, para el promedio general de esta población la expresaríamos como 86.7 y luego le inserto un símbolo, ¿sí? Inserto un símbolo, busco el símbolo y el símbolo que necesito es de más menos. Si no lo observamos luego en esta barra que suele estar, ¿sí? Lo tendríamos que buscar en todos estos parámetros, ¿verdad? Y entonces insertamos el símbolo de más menos, ¿verdad? Cierro y luego ya me apareció el símbolo de más menos y ahora lo único que hago es 40.2 y entonces ya describo la media más menos la desviación estándar de mi población. ¿Sale? Esa media más menos desviación estándar es la que vengo y reporto en mi cuadro de caracterización de la población. Hasta este momento, ¿alguna pregunta sobre el cálculo o los cálculos que debemos de hacer para determinar las variables de tendencia central de parámetros numéricos? ¿Alguna pregunta? Sí. Dígame. ¿La desviación estándar se saca solamente para los meses o se saca para todos los datos? Se lo podemos sacar para todos. Mira, fíjate, ya una vez de que usamos el mismo comando y se lo queremos aplicar a varias columnas, pues la cosa es muy sencilla, porque copio la fórmula, ¿verdad? Esa fórmula de desbest de D2 a D98 lo podemos copiar a todos los parámetros continuos, ¿sí? Le quito, ¿verdad? El que no lo es, ¿verdad? Y entonces observa que mientras que aquí era desbest D2 D98, pues acá va a ser para la columna E, aquí va a ser para la columna G y aquí va a ser para la columna H, ¿vale? Y entonces en la tabla de caracterización yo diría algo como edad en meses, y luego diría edad en años, y luego diría peso en kilogramos, y luego diría talla en centímetros. ¿Vamos? Entonces diría 86.7, insertar símbolo, busco el símbolo, ando buscando este símbolo y luego cierro y luego le pido 40.2. ¿Sale?
Entonces, yo eso puedo hacerlo de esa manera o puedo solamente insertar el símbolo, ¿verdad? El símbolo en una sola casilla, porque para no estar abriendo y cerrando este parámetro, perdón, esa operación, entonces yo lo que hago es me voy a inicio, copio, ¿verdad? Copio el símbolo, lo pongo en todas las casillas donde lo voy a necesitar, ¿sí? Quito, ¿verdad? Donde no lo voy a necesitar y entonces puedo poner aquí, ¿verdad? Le pido función F2. Es la forma en la que podemos reactivar la celda para no borrar el parámetro que tenemos ahí. Volvemos a poner 86.7, le doy un espacio, luego me voy, le abro otro espacio y luego pongo 40.2, ¿no? ¿Ok? Y luego vamos a tener perdón, discúlpame aquí, estas no son necesarias. Entonces en otra vez, function f, que en tu máquina debe aparecer como fn, function es igual a fn, y luego ponemos f2, discúlpame, f2, entonces pongo function f2, perdón, acá arriba, ¿no? Function F2 y me va a permitir editar la celda en donde ya había copiado yo el más menos. Eso lo puedes hacer así si ya le sabes muy bien, ¿verdad? Si no, te puedes ir uno por uno agregando el más menos. Y entonces, para el caso de la edad en años, pondría 7.2 espacio, luego abro otro espacio acá y pongo 3.4 y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Eso es el manejo que haríamos, ¿verdad? Para las variables continuas. Déjenme terminar esta tablita solamente para utilizarla como ejemplo de cómo expresar los otros parámetros que nos hacen falta de esta tabla de caracterización. Entonces, otra vez, función F2, me voy al inicio de la celda, luego tengo la edad, discúlpame, el peso, 28.1 y 13.3. Y luego tenemos la talla, función F2, me voy al inicio, 121.6 espacio, me voy a espacio y luego 27.2. ¿Estamos bien? Entonces ya están caracterizadas las variables continuas. Ahora, ¿qué hacemos con las variables que no son numéricas o que necesitan ser expresadas en frecuencia? Bueno, aquí en este caso, las dos más importantes son la escuela, ¿verdad? Y acá tenemos la edad, ¿no? Discúlpeme, el sexo. Vamos a hablar de la primera. ¿Cómo le hacemos? Antes que nada hay que recordar que para el caso específico de esta base de datos tenemos ausencia de valores. O sea, ya no tenemos 97 registros de escuela, sino tenemos menos registros de escuela, ¿sí? En la práctica, ¿sí? Les decía, pues es preferible pues, volver a buscar esa información y ponerla. Pero si no, mucho se estila en los artículos de investigación decir la n correspondiente a la serie de valores que estamos apuntando, ¿no? En este caso, ¿cómo le hacemos para saber qué escuela o cuántos niños pertenecen a una escuela o cuántos pertenecen a otra? Bueno, es muy sencillo. Mira, vas a hacer lo siguiente. Te posicionas en la última celda, ¿sale? Y sin soltar, o sea, sin dejar de presionar el botón izquierdo de tu mouse, ¿verdad? Vas a señalar o vas a incluir todas las celdas, todas las celdas. Los que ya saben hacer, ¿sí? Existe una forma más automática de hacer esto. Yo me lo estoy haciendo a pie porque estoy más viejito que ustedes, ¿sale? Y entonces, pues así lo aprendí, ustedes lo harán de otra manera. Ya seleccionamos el número de celdas, ¿no? Y entonces ya están todas las celdas seleccionadas y ahora lo que me importa es ver o ordenarlas de acuerdo a la escuela de cada niño, ¿no? Y entonces, primero selecciono, luego le pido, me voy a donde la sección de datos, abro datos, ¿sí? Y en datos hay un comando que se llama ordenar, ¿sí? El comando ordenar lo abrimos, ¿verdad?
Y entonces, primero que nada, revisemos las opciones de ordenamiento. Si te acuerdas, yo seleccioné solamente las celdas no las celdas de encabezado. Por lo tanto, yo le pido que mi serie de datos no tiene datos de encabezado y entonces le pido que me ordene sin ellas. Mis datos tienen encabezados, le quito la X y entonces el equipo, ¿verdad? Me está diciendo, ¿quieres que te lo ordene por la columna A? ¿Sí? Como los datos de la escuela no están en la columna A, sino en la columna C, yo le voy a decir, por favor, ordénamelo de acuerdo a la columna C. Adicionalmente, ¿verdad? Pudiéramos nosotros ordenar de acuerdo a otro criterio, pero ahorita no lo vamos a usar. Luego dice, ¿me los vas a ordenar de A a Z o de Z a A? O sea, de 1 a 93 o de 93 a 1. Pues eso le pedimos que nos lo ponga de A a Z y entonces le pedimos aceptar. Y fíjate qué ocurrió. Ocurrió que toda la serie de valores ahora me los ordenó por la columna C. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y entonces la columna C nos está diciendo de ese parámetro en particular, en vez de tener 93 registros, tienes 92 registros. O sea, en la celda 73 le quito la celda 1 para contabilizarlo y entonces estoy observando que tengo 72 registros de 93 series de valores. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, lo que sigue tiene que ser estrictamente a pie, ¿no? Ponemos nosotros escuela, ¿sí? Y luego ponemos la N de personas que pertenecen a esa escuela y después sacamos la frecuencia de esto. ¿Está bueno? Entonces tenemos la primera escuela que dice 7 de noviembre. Perdón. Noviembre. Entonces yo tengo de niños de 7 de noviembre, tenemos un individuo. O sea, Milton. ¿Va? Después tenemos uno de Agustín Melgar. Tenemos un individuo de Agustín Melgar. Luego tengo de Arnoldo Cavada, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces pongo 5. Por último tengo a Benemérito. Y entonces aquí yo observar que tengo solamente un niño. Y luego tengo de Cervantes, niño, ¿sí? Y así sucesivamente, se van con todos. Vamos a suponer que yo ya terminé de registrar todos los niños. Vámonos con uno que sea muy frecuente. Aquí tenemos a Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Lázaro Cárdenas, a la escuela de Lázaro Cárdenas pertenecían 1, 2, 3, 4, 5, 6 niños, ¿no? Y entonces yo puedo incluir aquí a Lázaro Cárdenas, y tener a 6 niños. ¿Vale? Eso lo vas a hacer con todas las escuelas, ¿no? O con toda la serie de valores que sean distintos. Y entonces yo le puedo pedir, por ejemplo, que una vez de que tenga a todas las escuelas con todos los niños, pues sacarle la sumatoria, que evidentemente si tuviéramos todos los valores nos daría 93, ¿estás de acuerdo? Perdón, 70 y... ¿Qué dijimos? 72, ¿verdad? Y entonces, aquí solo lo voy a hacer con estos para que veas cómo sacar las frecuencias. Y entonces aquí le pedimos súmame, ¿verdad? Este es el signo de súmame toda esta serie de valores, ¿no? Y entonces ahí el aparato me registró 15, repito, si yo hubiera puesto a todas las escuelas, pues tendría 72 valores aquí. ¿Estamos bien? Y bueno, aquí está la N de individuos de cada escuela, ¿sí? Y tenemos a 15 personas, en total. Si yo le pido, y me voy a la celda izquierda, ¿no? De la N. Aquí le voy a poner porcentaje. Y entonces, ¿cómo saco el promedio de la frecuencia? Pues sencillo, le pongo un igual, ¿verdad? ¿Sí? Y le pido, divídeme, abro un paréntesis, ¿sí? Divídeme 1 o este niño entre 15
¿verdad? Que puedes tú ponerle la celda, pero como ya sabemos que son 15, pues nomás le pongo 15, ¿sí? Y entonces observo que me da una fracción, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para el caso de todos los demás valores, ¿no? O sea, me divide este en 15, este entre 15, este entre 15, este entre 15, así sucesivamente. ¿Sale? Para poder yo transformar esto en porcentaje, vuelvo a seleccionar toda la serie de valores, ¿sí? Acuérdalo, la selección de serie de valores se hace arrastrando el cursor sin soltarlo, ¿verdad? Con el botón izquierdo de tu mouse, ¿verdad? Y después con el botón derecho de mi mouse, le pido formateame la celda. Como yo lo que quiero es que me expreses esto en porcentaje, pues le pido porcentaje. Otra vez le repito, no necesitamos tantas posiciones decimales, solamente necesitamos una. Y entonces aceptamos, ¿sí? Ahí observarás, ¿sí?, que existe una mayor frecuencia de niños de Lázaro Cárdenas y de Arnoldo Cavada, ¿no? Y entonces yo me llevo esto, ¿verdad? Lo copio, copio la escuela, ¿verdad? Me lo llevo a la serie de valores y en la serie de valores yo pongo escuela, ¿no? Escuela y luego pongo, perdón, pongo el nombre de las escuelas, ¿sí? Lo puedo recargar hacia la izquierda para que estos sean los parámetros, ¿verdad? Y esto lo pongo en la derecha, ¿sí? Y a la izquierda pongo pues los valores específicos. Y después le pido cópiame esto, ¿verdad? Cópiame esta serie de valores, copiar. Cuando lo vayas a pegar, ¿verdad? Como está vinculado a una fórmula, tienes que posicionarte en la primera celda, pedirle el botón izquierdo, perdón, el botón derecho, ¿sí? Y pídele pegado especial para que no me traiga la fórmula, sino me traiga los valores absolutos que se calcularon con eso, ¿no? Y entonces acepto, y entonces otra vez me vuelve a suceder que tengo esto en fraccionario, ¿verdad? Porque como ya no hay una fórmula, ni tampoco hay un ordenamiento de que me lo haga en frecuencia, perdón, en porcentaje, pues otra vez vuelvo a hacer botón derecho, formateame la celda, le pido que me dé ese porcentaje, 1, y aquí tenemos la frecuencia de todas las escuelas. ¿Se entendió? Sí, bastante bien. Perfecto. Esto mismo haríamos para el caso de masculino y femenino, que es más sencillo que lo de las escuelas, ¿no? Yo les decía que en algunos textos, en tanto si tenemos registros de valores que no son el total de los individuos estudiados, se estila poner, ¿verdad? La N que sí utilizamos, ¿verdad? Para calcular esos valores, que en este caso eran 15 registros, ¿no? Porque no agarré toda la serie de valores, ¿no? Pero pues si se lo pones o no, no importa, ¿verdad? Lo importante es que sepas que esa serie de valores pues tiene una ausencia de información pues, que no caracteriza a toda la población, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así por lo pronto, pero cuando te topes ese valor, ¿verdad? En un artículo de investigación, pues justamente significa eso. Me voy rapidito, ¿verdad? Para ver la otra el otro parámetro, ¿verdad? En su momento te dije, seleccionamos la última celda, ¿sí? Y sin secar y sin acabar el cursor, perdón, disculpen, sin soltar el cursor, me voy hasta a la celda 1 de información, ¿sí? Ya está, ahora sí que seleccionada toda la información, le pido datos, ordéname por favor la información por la columna, como ya se lo había quitado para la columna C, pues ahora yo quiero que me lo ordene por la columna F, lo pongo donde la columna F, y entonces sucede que para este caso en específico, pues sí tenemos todos los sexos, ¿verdad? Todos los valores, ¿no? Tenemos los 97 valores, ¿no?
Y entonces ahí podemos observar que el sexo femenino está pintado de rosita y el sexo masculino está pintado de azul, ¿no? Eso nomás se lo puedo poner uno solo por practicidad, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Sexo, ¿verdad? Sexo, femenino, disculpen, masculino. Y entonces contamos, ¿no? Si esta es la celda 2, ¿sí? Y esta es la celda 47, quiere decir que existen 46 mujeres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque en la celda 47 se está considerando la celda número 1, que era la de los títulos, ¿no? Y entonces el total de mujeres es 47, ¿verdad? O 47 registros, que si le quitamos la línea número 1, pues van a ser 46 registros, ¿no? Y entonces aquí le pido, ¿sabes qué? Igual, divídeme 46 registros entre ¿cuántos? Acuérdenme. ¿Entre cuántos? Entre 97, porque llega hasta la celda 98 y le quito la de los títulos, ¿no? Entonces, entre 97 registros, y entonces voy a tener el porcentaje de mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Si a ese porcentaje de mujeres yo le quito 1, porque el 1 es el total, le quito la celda anterior, ¿sí? Pues me va a decir el número de hombres, ¿estás de acuerdo? Y entonces pido que me lo transforme, botón derecho, formatear celda, porcentaje, dame un decimal, y entonces le pido aceptar, y me está diciendo pues el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres, mismo que no lo podemos llevar a la última parte de la información, pegado especial, repito, dame los valores, y entonces me está dando el sexo. ¿Sí? Lo pegamos hacia la izquierda, formateamos el valor, formato celda, porcentaje, un decimal, y listo, ¿no? Ya tenemos la tabla de caracterización de nuestra población. Como aquí la población pues era única y no estaba dimensionada ni estaba dividida en sexos ni dividida en ninguna otra forma como lo fue en el artículo donde se dividía por número de tazas de café, pues esa información la podemos usar pues como la tabla de caracterización de toda la población. ¿Estás de acuerdo? A esta misma tabla después vamos a integrarle la prevalencia de baja talla, bajo peso, sobrepeso, obesidad, que se pudo calcular o estimar en esta población, y con ello pues terminamos dando pues la descripción no solo de las características de la población, sino de la prevalencia, ¿no? La prevalencia cruda, la prevalencia de cuántos niños tienen bajo talla en relación al total, la prevalencia cruda. Sería una prevalencia específica si nosotros lo calculáramos por sexo, ¿no? Y entonces esos dos cálculos los vamos a hacer en la siguiente reunión. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita no. Bueno, la información o los ejercicios ahí están para que ustedes los hagan. Por favor, les recuerdo que estos ejercicios también son como tareas. En este caso, como yo ya hice el primer ejercicio, no, ¿verdad? Como yo ya hice el primer ejercicio, te voy a pedir que tú hagas el otro ejercicio, el 3.2, que versa sobre otra base de datos, otro estudio. Déjame ver si es este. Muy bien, si estamos observando esta pantalla, ¿verdad? En materiales de clase vamos a tener, les recuerdo todos los temas. Ahorita estamos en el tema 3 y está una carpeta que dice bases y ejercicios. Ahorita utilizamos la base de datos del ejercicio 3.1, ¿sí? Pero todavía tenemos otro ejercicio que es la base de ejercicios 3.2, ¿sale? Te pido que utilices esta información, que es una base
mucho más extensa, ¿verdad? No está tan pequeñita como el anterior caso, y entonces que empieces a jugar, ¿verdad? Con los cálculos de media, mediana, moda, identifiques las variables continuas de las discretas, identifiques las variables que habrán de ser expresadas en frecuencia, y utilizando la grabación, pues podrás tú seguir su cálculo hasta terminar con la tabla de resultados de caracterización de tu población, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, dime. Ahorita estaba revisando, por ejemplo, estaba agrupando lo de las escuelas y viene en una parte, viene como estancia infantil y en otro dato viene guardería. En ese caso lo podríamos agrupar, lo tendríamos que dejar así como está. Porque pues, Estás hablando... porque pues guardería y estancia infantil es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿No? ¿Sí? No, no es lo mismo. Una estancia infantil, puede ser vamos, sí puede incluir a las guarderías, ¿sí? Pero son lugares de cuidado de día, ¿sale? Las guarderías son de horario extendido, ¿no? Eso es vamos, en la clasificación normal de esos dos tipos de centros. Pero para efectos estrictamente del ejercicio, ¿no? Tú consideras que son dos variables distintas, Ah, ok. Muchas ¿sí? gracias, profe. ¿Estás hablando de la de 1000 sonrisas o cuál variable? ¿O era De las escuelas. Del, la que acabamos de hacer ahorita, ¿sí? sí, la de Plaza Sésamo. Verás, permíteme tantito, déjame checar porque no sé por qué dice guarderías, cuando en realidad, em, 3.1, problema para permíteme un momentito, ¿sí? En la de Plaza Sésamo, ¿sí? La información que yo tengo es de escuelas, no sé de dónde tienes eso de guarderías. A ver, te la voy a mostrar de nuevo, ¿sale? Esa es la base que estábamos usando. ¿Estoy bien? O sea, es la que estabas Sí, revisando profe. tú, ¿sí? ¿Y dónde es que dice guarderías? Sí, en un apartado, nada que como yo ordené los datos, ya lo tenemos distinto. Pero sí viene en una parte, viene guardería y estancia infantil, bueno, al menos en mi archivo. Ok, ya te entendí. O sea, aquí, por ejemplo, aquí dice estancia infantil, ¿sí? Sí, ujú. Ok, y en algún otro lugar dice guardería, debo entender, de esa misma línea. Sí, profe. Bueno, entonces, tú tienes que, si bien estancia infantil no dice el nombre de cuál, ¿verdad? Tú tienes que asumir que es pues otro centro, como decir Salvador Allende, como decir Técnica 44, ¿se entiende? O sea, tienes que pensar que esas son escuelas. Ok. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí. O sea, vas a tener un individuo, pues después de ordenado, ¿verdad? Vamos a ordenar, ¿verdad? Vamos a ordenar estos datos ordenar, ordénamelo por la columna, mis datos no tienen encabezados, columna C, y entonces, tú dices que aquí, por ejemplo, tenemos un individuo en estancia infantil, ¿sale? En realidad, ahí debió haber dicho algo como, no sé, estancia Margarita, ¿no? Pero dijo estancia infantil, entonces tú considera que es una escuela que se llama estancia infantil, ¿sí? Y luego en guardería, ¿dónde es que está guardería? FG, no veo guardería.
Ya me la pasé. No hay palabra Está ahí guardería aquí. casi abajo Abajo de... de estancia infantil, como 3 datos abajo. Ah, ok, esta, sí, perdóname, sí. Ah, entonces a esa también dices escuela guardería, cualesquiera que sea el nombre, ¿no? Sí, porque pues para efectos del ejercicio, no importa cómo le llamemos, pero está mal descrito, pues ahí debería haber un nombre del nombre de la guardería y un nombre de la estancia infantil, ¿vale? ¿Se entendió? Muy bien, profe, gracias. Ujú. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo entendido? ¿Todo muy bien? Excelente. Bueno, entonces voy a pedirles que ustedes terminen el ejercicio 3.2 y ese es el ejercicio que van a entregar en línea, ¿sale? En su momento. No sé si ya lo tengo habilitado, pero si no lo hago en próxima fecha. Y nada más les recuerdo que el próximo lunes tenemos nuestro examen, ¿de acuerdo? Entonces, ese examen incluye hasta este tema. Es muy posible que también incluya un ejercicio de este ordenamiento de datos. Entonces, pues adelante, mucha suerte con lo que siguen los exámenes y pues, por mi parte es todo. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Bye bye. Profe, Mande.